iglesia? Amén. Qué bueno estar aquí reunidos, adorando, glorificando el único nombre que es sobre todos los nombres, ¿verdad? A Él sea honra y gloria, a nuestro Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Amén. Pues nos vamos al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a leer unos cuantos versos aquí de este capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 12. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. En estos versos nosotros podemos descubrir cuál es el propósito, el designio de la voluntad de Dios. Y nosotros hablamos y hacemos muchos énfasis en el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, su redención, que somos redimidos por Él. Y hacemos mucho énfasis ahí, pero nos olvidamos de lo mejor. De quién fue la voluntad, de quién fue el designio, de quién fue la decisión de redimirnos a nosotros. ¿Fue de Jesús o fue del Padre? Creo que fue del Padre, ¿verdad? Fue el designio del Padre. Hablamos del designio porque Él lo decidió antes de la fundación del mundo, lo estableció en Cristo Jesús, en su Hijo, que en Él nosotros íbamos a tener salvación. Y hasta ahí lo entendemos bien, ¿verdad? Hasta ahí lo entendemos. Entonces vámonos al versículo 7, nuevamente. El versículo 7 nos dice lo siguiente, que en Jesús, aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Se entiende, verdad? Que fue en Jesús tenemos redención por la sangre suya derramada en la cruz del Calvario. ¿Y qué más tenemos aparte de la redención? El perdón ¿de qué? De pecados según las riquezas de su gracia. O sea, escucha, aquí encontramos 4 cosas que son muy importantes. En esas 4 cosas vamos a sujetar este mensaje. Tenemos que somos redimidos, ¿verdad? Que somos perdonados. ¿Y qué más nosotros encontramos? Que Él es rico ¿en qué? En su gracia, ¿cierto? Él es rico, o sea que la riqueza de Él es abundante ¿en qué? En gracia, ¿cierto? Y Él no solamente es rico, por eso digo en su riqueza, porque Él no solamente es rico en gracia, es rico en perdón, rico en amor, rico en su soberanía, porque puede suplir toda la necesidad, no solamente mía, sino de la humanidad entera. Y si hubiera otra humanidad fuera de la tierra, pues también. Amén.
O sea, Él es rico en su riqueza. Él hizo sobreabundar, ¿qué? La gracia para que cada uno de nosotros pudiéramos encontrar, ¿qué? El don de la salvación. Cuando nosotros hablamos de redención, nos llega a la mente de la esclavitud, ¿cierto? Bueno, habían dos clases de redimir, podemos decir así, en términos bíblicos. Cuando una mujer era viuda y esa mujer no tenía hijos, alguien, pariente de ese esposo, redimía a esa mujer. ¿Cómo así redimirla? Le daba su apellido, le daba su herencia, y la herencia que le pertenecía del viudo pasaba ¿a quién? Nuevamente a ella y a su nuevo esposo. Él la redimía. En el caso de Ruth, si ustedes escudriñan el libro de Ruth, se van a dar cuenta que un pariente de su marido, ella no era judía, ella era de Moab, la redimió Booz, que era pariente de su esposo que había fallecido. Eso quiere decir que toda la herencia que tenía ese hombre pasó a ser de Booz y de Ruth, sin ella ser judía, ¿no? Él la redimió. Nos vamos a la otra redención. Redimir también era a los esclavos. Saben que en el pueblo de Israel había muchos esclavos, podían ser de los mismos judíos como podían ser extranjeros. Tenían una ley para esos esclavos. Ellos tenían que cuidarlo, tenían que tratarlo bien, tenían que darle el sustento de ellos, ropa y todas esas cosas. Pero cuando nos vamos a los esclavos que eran griegos, saben que el imperio griego era cruel. Todavía existe la crueldad, hermano. Quiero decirles que estamos en este siglo y todavía existe la crueldad con la humanidad. Y hablamos de los esclavos y pensamos que en este tiempo en que estamos no existe la esclavitud. Y es tremendo, hermano, cuando nosotros descubrimos que es un esclavo. Había una plaza que en Grecia, que esa plaza se llamaba Ágora. En esa plaza, pues igual que ahora aquí tenemos una plaza ahí en el centro de Tudela, ¿no? Y en todos los pueblos encontramos una plaza. Eso es un espacio vacío que está rodeado por edificios. Antes, y todavía encontramos aquí pueblos pequeños que en la plaza encontramos que está el ayuntamiento, encontramos que están las oficinas del Estado, ¿cierto? Pero también hay negocios allí que son importantes. Bueno, en esta plaza se reunían allí todos la gente que eran políticos, se reunían para ellos acordar lo que iban a hacer en la administración del gobierno. Pero allí habían negocios, habían centros de negocio, se hacía intercambios comerciales de productos. Dentro de ese producto había intercambios, para ellos era intercambio de animales. Personas que traían de lejana tierra enjaulada y la ponían ahí en esos lugares para vender. Al igual que otros traían traían animales también para vender, para negociar, pero allí enjaulados también habían seres humanos para vender. Así que venían las personas ricas a comprar esclavos para que trabajaran para ellos. Eso le daba a ellos
un cierto beneficio, porque esa persona que tenían mucho dinero preparaban a esos esclavos, lo enseñaban para que ellos llevaran esos negocios, y así el dueño de esos negocios se cogía un descanso sabático. Pero lo explotaban. Habían algunos amos que eran buenos con los esclavos, pero habían otros que eran bastante explotadores. Le pegaban, no le daban más que una sola comida al día. Mayormente estaban desnudos, sin ropa, y eran objetos de burla. Se burlaban la gente al verlo, y muchas personas le pegaban solamente para decirle: ¿y por qué te dejaste pegar? Eran objetos de burlas. Cuando un esclavo era tan maltratado por su amo, se lograba escapar y se iba a un templo que había, que era muy, vamos a decir, ellos le consideraban un templo santo. Era un templo donde adoraban muchos dioses, y allí él se iba al sacerdote que estaba ahí a pedir clemencia, que por favor le ayudara a encontrar a otro amo que pagara la deuda de su amo y que lo libertara, porque él quería pasar a otra mano, porque el sufrimiento era muy grande. Pero este hombre se enfrentaba a un gran problema. Si su amo lo cogía antes de que otro lo comprara y pagara la deuda, claro, su dueño iba a pedir una cantidad de dinero que él quisiera por ese esclavo, porque ella lo había comprado. Este esclavo, cuando el amo lo recuperaba, era sometido a una tortura sobrehumana. A una tortura tan grande hasta que este hombre decidiera que sí, que iba a obedecer, que se iba a someter y que iba a hacer todo lo que él le dijera. Tan severa la tortura que hasta le podían quitar la piel. Hasta que él no dijera que sí. Así que si él decía que no, hasta que muriera era torturado. A la tortura tan grande que eran sometidos estos esclavos. Tenían algo bueno, que yo no veo nada de bueno. Cuando estos esclavos eran llevados ahí a esa plaza, que lo compraban, lo bueno que tenía, yo no sé si ustedes ven algo bueno, porque yo no le veo lo bueno, vuelvo les repito, era que ellos no volvían jamás a pisar esa plaza como esclavo para ser vendido. Su amo lo podía vender a otro, pero él no regresaba allí en una jaula a esa plaza. Eso era lo único bueno que tenía, pero era sometido a una presión, era sometido a tortura, era sometido a un sufrimiento físico y emocional, pasaban mucha hambre, de tal manera, hermanos, que cuando analizamos el tema de la esclavitud, no da más que ganas de llorar, de ver el sufrimiento que pasaban estas personas. ¿Tienen? Cuando Pablo está diciendo aquí en el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios, que tenemos redención por su sangre. Y tú me dirías: pero yo nunca he sido esclavo, yo nunca he estado en esa tortura. Yo te voy a decir que sí. Que todos hemos estado ahí en esa tortura, en la tortura del pecado. ¿Cómo así? Sí. Porque de una manera u otra, nosotros somos atraídos por algo de las cosas de este mundo. Y tú me dirías que no, sí. Todos somos atraídos. El que no es atraído por el alcohol, es atraído por la droga, es atraído por el tabaco, es atraído por la chica o por el chico, es atraído por el porno, es atraído por tantas cosas que si tú te pones a pensar, tú me dirías: es verdad, porque yo estaba ahí. Tantas cosas, hermano, de este mundo que nosotros estamos pegados. Y hoy día, mi hijo a veces se enfada porque yo le digo: es que tú pareces un adicto
al móvil. Si no está con el móvil, porque está viendo lo mismo que ve en el móvil, en la tele, o en la tablet, o en el ordenador. Pero es que ya tú estás adicto, y él se enfada conmigo, porque yo le digo, sí, es que todos somos atraídos por algo. Hermanos, tenemos una esclavitud del pecado, y esto lo llevamos en la sangre, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Estamos en un cuerpo de pecado. Hermanos, todos nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Necesitamos redención. Todos. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha dónde estaba la humanidad, dónde estábamos cada uno de nosotros. Y no importa que tú hayas nacido en un hogar cristiano, que tu padre haya sido un pastor, que tu padre haya sido un misionero, no importa cómo tú hayas nacido. Tú naciste por causa del pecado. ¿Quién transmite el pecado? ¿Adán fue quien transmitió el pecado? A la humanidad, por cuanto él pecó. ¿Quién es el que transmite el pecado? Los hombres transmitimos el pecado. Mira que bien, ahora se siente la mujer orgullosa. Nosotros somos libres del pecado. No, todos somos pecadores. Porque la mujer también es hija de un hombre, también tiene pecado, hermanos. Pero la Biblia nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Apartado, separado de Dios. De ninguna manera podíamos tener una relación con Dios, porque Él no puede tener ninguna relación con el pecado. ¿Por qué Jesús fue sin relación al pecado? Porque Él no tuvo un padre carnal, Él tuvo un padre espiritual. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Él no tuvo relación con el pecado, aunque María tenía relación con el pecado, pero Él no fue engendrado por el hombre. Y a lo mejor te llega a la mente, ¿por qué soy culpable? ¿Por qué soy deudor? Y muchas veces nos justificamos, pero es que yo nunca he matado, yo nunca he robado, nunca le he hecho daño a nadie, yo siempre he hecho bien, he hecho muchos favores, yo soy una persona que creo en Dios. Todo eso está bien. Eso me suena a Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos. Él era un hombre así. Era un hombre así. De hecho, él repartía su dinero, le repartía a los pobres. Sin embargo, un ángel se le apareció y le dice, tu diezmo, tus oraciones, ha sido oído delante de Dios. Pero a ti te hace falta creer en Cristo Jesús. Así que él tuvo que aceptar a Cristo Jesús para poder tener una relación con Dios. Lo que él estaba haciendo estaba bien, pero él tenía que tener una relación con Dios. ¿Y por qué entonces yo soy culpable de lo que yo no he hecho? ¿Tú has visto los comediantes estos que antes era un juez y Tres Patines? Que el juez le dice que tiene que trabajar, le dice, ¿y por qué? Dice, porque es una ordenanza divina de parte de Dios. ¿Y a quién Dios se lo dijo? Dios se lo dijo a Adán, pues que trabaje Adán. Y nosotros podríamos decir lo mismo. ¿Quién fue que pecó? Adán, pues que se arrepienta Adán. No, todos nosotros somos culpables, todos nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser redimidos por su sangre. Vivimos en el pecado. Necesito un redentor. Nosotros estábamos, ¿sabe?, en esa jaula. En sentido figurado, en el pecado, vivíamos en el pecado, enjaulados en el pecado. Nosotros hacíamos lo que Satanás quería con nosotros. De hecho, esto que tienen los títeres o las marionetas,
que son guiados con unos palitos, que el que la está manipulando hace lo que quiere con ellos, pues así hace el pecado con nosotros. Lo que quiera. Nos lleva a todo lado. Sin embargo, Cristo Jesús vino para darnos a nosotros firmeza y seguridad. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Escucha, ¿somos justificados por haber pagado algo nosotros? No. Por gracias, porque alguien pagó la deuda que nosotros teníamos del pecado. ¿Qué es redimir? ¿Qué significa redimir? Redimir no es más que comprar. El término era usado específicamente con relación al pago de la libertad de un esclavo. Eso es redimir. Y este término, hermanos, aplicándolo a la muerte de Jesucristo en la cruz, no significa nada más y nada menos que si nosotros somos redimidos, nos lleva a esa jaula. Es porque antes nosotros estábamos enjaulados en el pecado. Si Él nos ha redimido, y en términos bíblicos redimir es pagar la deuda por un esclavo, entonces es porque tú y yo éramos, ¿qué? Esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad ha sido esclavizada por el pecado. ¿Quién ha pagado entonces la deuda? ¿Jesús la pagó por nosotros? ¿O Dios la pagó por nosotros? Para que me puedan entender, Jesús murió en la cruz y nosotros decimos que Él pagó la deuda por nosotros. Eso está mal dicho. ¿Quién es que pagó la deuda por nosotros? Dios. ¿Y cuál fue entonces el medio de pagar esa deuda? Bueno, se paga con dinero, ¿verdad que sí? ¿O se puede pagar con trabajo? Jesús fue el medio de Dios pagar. Jesús fue, vamos a decir, el dinero que Dios utilizó para pagar la deuda de la humanidad. ¿Y con quién Dios tenía que pagar la deuda? ¿A quién se la debíamos nosotros? ¿A quién? ¿A Satanás? ¿Dios le pagó a Satanás para rescatarnos a nosotros? Con Dios era la deuda. ¿Entiende eso? ¿Por qué dice gratuitamente? Porque nuestra deuda era con Dios y Dios mismo pagó la deuda con Él. Por eso somos salvos por gracia, hermano. Amén. Nosotros no éramos deudores a Satanás. Nosotros éramos deudores ¿a quién? A Dios. Porque el hombre se rebeló contra Dios, porque el hombre pecó contra Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. O sea que Dios mismo pagó la deuda para rescatarnos nuevamente. Nosotros éramos de Dios. Dios creó al hombre sin pecado. A imagen de Dios lo creó con su propia mano. El hombre pecó, Satanás se apoderó de la creación de Dios y ahora Dios está devolviendo nuevamente ¿a quién? Al ser humano. ¿Para qué? Para traerlo de vuelta al Padre, gloria al Señor. Hermano, qué privilegio tan grande nosotros tenemos. Escucha, esta cita bíblica no se le da al hermano David en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, escucha lo que dice. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros ¿qué?
la palabra de reconciliación. Dios en Cristo reconciliándonos, ¿qué es lo que dice? Consigo mismo, con Él mismo. Somos reconciliados con Él. ¿Solamente por qué? Por gracia. Por gracia. Porque a Él le plació traernos de vuelta nuevamente hacia Él. Hermanos, si Él nos redimió, es porque Él nos rescató de la esclavitud de este mundo. Si un esclavo no volvía nuevamente a la plaza de Ágora, enjaulado, escucha bien, si ese esclavo nunca más volvía allí enjaulado para ser vendido, el cristiano, redimido por la sangre de Jesucristo, nunca más debería de volver a la esclavitud del pecado. Amén. Porque Cristo lo redimió. Si somos redimidos, pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tú y yo éramos lo que teníamos que estar colgados ahí en esa cruz. Quizá esto te parece mal. Escucha, quédate con esto, porque al final va a decir: pues tienes razón. Escucha, para nosotros ser salvos, nosotros teníamos que morir en esa cruz. El medio de salvación para nosotros ser perdonados era morir en esa cruz. ¿Cómo así? Sí. Y luego se lo voy a demostrar. Hermanos, ¿quién de nosotros se atrevería a morir en una cruz para ser salvo? Si el medio de gracia de Dios era que la humanidad, que cada uno muriera colgado en una cruz para Dios perdonarlo, ¿cuántas personas valientes se atreverían a hacer cola delante de una cruz para que lo clavaran allí? Tremendo, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que tiene el valor para tomarse veneno, tiene el valor para colgar una cuerda y enganchar allí su cuello y ahorcarse, tienen el valor para tirarse de un puente, tienen el valor para tirarse de un edificio. Pero si yo tuviera que morir en una cruz, hermano, yo quiero ser salvo, yo anhelo ver a mi Dios, ver a mi Cristo, pero yo sé que me lo pensaría muchas veces estar allí temblando delante de la cruz. Yo quiero que me claven ahí. Es tremendo, hermano. Yo creo que muy pocas personas tuvieran el valor de ir allí a esa cruz para ser clavado. Sin embargo, el plan de Dios fue decir: yo sé que a muy pocas personas voy a poder salvar con ese medio. Voy a enviar uno para que se muera por todos. Hermano, en Gálatas capítulo 4, versículo 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción ¿de qué? De hijos. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Pero aún así, nosotros entendiendo que Él murió en la cruz para que yo sea hijo de Dios, ¿por qué me cuesta tanto servir a mi Dios y despojarme de la cosa de este mundo? Que no me dan más que dolores, que perdición, que no me deja más que ir a una amenaza de caer a un precipicio.
¿Tú has estado a la orilla de un precipicio que tú miras por abajo y te dan vértigo? Así está el que está en pecado, el que vive en el pecado. ¿Tú sabes cuándo tú te vas a morir? No. ¿Cuántos minutos tú necesitas para perder tu vida? ¿1 minuto? No. Segundo, hermanos. Escucha, un coche que vaya a 100 kilómetros por hora necesita 5 segundos para estrellarse y el conductor morir. En 5 segundos está estrellado contra un árbol, contra una barrera, contra una columna de un puente. 5 segundos, no necesita 1 minuto. A 100 kilómetros por hora. Es una muerte segura. Es muy poco lo que puedan sobrevivir. ¿Sabe cuánto necesitamos nosotros para morir? Nada. Solo necesitamos estar vivos. Dios, escucha, Dios, cuando nos hizo hijos suyos, nos transfirió atributos a cada uno de nosotros. ¿Sabía eso? Cuando Él nos hizo hijos suyos, nos transfirió atributos. Domingo pasado el hermano me recordaba el estudio que hicimos de los atributos divinos de Dios, lo transferible y lo no transferible. Dios tiene atributos que son transferibles y no transferibles. Él es omnisciente. ¿Tú puedes sentir todo? No, Dios todo lo siente. Él es, ¿qué? Omnipresente. ¿Tú puedes estar en todo lugar? No. Pero la Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Tú sientes amor por los demás? Pues si tú sientes amor por los demás es porque Dios transfirió de su amor a cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Dios es eterno? De los siglos y hasta los siglos. La Biblia mía dice que Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de los que creemos en Él. ¿Cómo así? ¿Sí? Viviremos eternamente. De lo contrario, yo no estaría aquí. Estuviera disfrutando de las cosas del mundo. Él transfirió eternidad porque Él es eterno. Él es amor. Él puso amor en mi corazón y el tuyo. Él es perdonador. ¿Tú puedes perdonar a los demás? Si tú puedes perdonar a los demás es porque Dios puso ¿qué? Ese atributo de perdón. Él es bondadoso. Tú puedes ser bondadoso, tú puedes hacerle favores a los demás, a la persona necesitada, pues es porque Dios es bondadoso y ha puesto bondad en ti para que tú lo hagas con los demás. Él es espíritu, hermanos, y Dios derramó de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Amén. Para que nosotros podamos vivir en este mundo con sabiduría, conociéndole a Él. O sea, Dios ha puesto tantas cosas buenas en nosotros. Él es justicia. ¿Eres justo? ¿Eres justo contigo? ¿Eres justo con los demás? ¿Eres justo para servir y agradar a Dios? Nos quedamos cortos, hermano. En la justicia divina nos quedamos muy cortos. Porque muchas veces somos injustos. No le damos a Dios el tiempo que nosotros le tenemos que dar a Él. ¿No? Nos enredamos en las cosas del mundo y no le damos el tiempo que Dios merece. Te digo, hermano, que Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Él la pagó. La consecuencia del pecado, hermano, de nosotros, ¿cuál era? Una de las consecuencias era que teníamos que morir en esa cruz. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Él? Para que la humanidad lo adorara a Él y lo venerara a Él, para que la humanidad le sirviera a Él. No. Es todo lo contrario. Él vino ¿para qué?
para servirnos a nosotros, para morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser rescatados. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál era la consecuencia de mi pecado? ¿Cuál era? Hemos leído que estábamos separados, destituidos de Dios, que estábamos muertos espiritualmente y que nosotros merecíamos morir, ¿verdad? En una cruz para ser perdonados. Sin embargo, Jesús lo hizo por nosotros. Escucha, hermano. Cuando la iglesia sea levantada, escucha, cuando la iglesia sea levantada, se va a establecer un gobierno mundial del anticristo, ¿verdad que sí? Nosotros lo creemos, que la iglesia va a ser levantada. Escucha el número 666, 666 dice la escritura en Apocalipsis que es un número de sabiduría, un número de hombre. Ese 666 va a ser una marca para que todas las personas estén identificados, registrados, y tú podrás ir ¿a dónde? A comprar, a los supermercados, podrás vender, podrás tener tu negocio, podrás, ¿qué más? Ir a los hospitales, ¿para qué? Para ser atendido por las enfermedades, ¿cierto? Tú podrás, ¿qué más? Ir a las farmacias a comprar la medicina, ¿cierto? Ahora quita eso. Tú dices, yo no me voy a dejar sellar porque yo creía en Jesús. Lo que pasa es que yo estaba no estaba muy decidido, me he quedado, pero yo no me voy a dejar sellar. Ahora, ¿qué te espera? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Si Jesús, escúchame bien para que me entienda, si Jesús no hubiera muerto en la cruz de Calvario y Dios hubiera determinado que el hombre tenía que morir en una cruz personalmente para ser salvo, ahora está la oportunidad. ¿Lo entiendes? El 666 es esa oportunidad que Dios le va a dar para cada uno que se quede cuando la iglesia sea levantada. Ahora ya no va a morir en una cruz. Mira, te lo pusieron más fácil. Ahora va a ser una, ¿cómo se llama? Guillotina. Tu cabeza metida en un cepo. ¡Shac! ¿Han visto cómo en los países árabes le están cortándole la cabeza con una espada a los cristianos? ¿Cómo lo ponen colgando con la cabeza hacia abajo? Y luego le hacen de oreja a oreja, como dicen ellos. Así tú vas a ser salvo. Sin embargo, ahora tú tienes la oportunidad. ¿Ve por qué yo te digo que antes, si Dios hubiera decidido que la humanidad hubiera muerto en una cruz, yo creo que pocas personas hubieran sido salvas? Dios determinó que uno muriera y ahora tú tienes la oportunidad de ser salvo, de arreglar tu vida con Él, de andar tu vida delante de Él como es digno, vivir una vida consagrada a Él, apartada de las cosas de este mundo. Ahora, si Él te redimió, tú tienes que saber cuál es tu responsabilidad, cuál es tu papel como cristiano, de andar delante de Dios de una persona honestamente y digna de la salvación. Hermanos, si nos ponemos a pensar el sufrimiento por el que las personas que quieran ser salvas van a pasar, yo quisiera irme ya mismo con el Señor. Hay muchas personas que dicen, yo no me voy a dejar sellar. Pero si tiene la oportunidad ahora, ¿por qué no acepta a Cristo? ¿Y por qué esperar a ese tiempo para no dejarme sellar cuando me van a quitar la vida? De cualquier manera tú vas a morir. Una vez que la iglesia sea levantada, de cualquier manera tú vas a morir para poder ser salvo. Dime tú, si la enfermedad y tú no puedes entrar a un hospital para que te atiendan,
Y no puede entrar a un supermercado a comprar, no puede ir a una farmacia a comprar medicina. Tú vas a estar aislado en una cueva, en el monte, o puedes ser escondido en un edificio, porque a todo aquel que no se deje sellar le van a caer detrás. Las policías te vas a buscar y te vas a llevar, y te va a hacer obligar a ponerte, a sellarte, y si tú dices no, entonces te obligado a morir. Pero que de todas maneras vas a morir, o por la enfermedad, o por el hambre, o porque te corten la cabeza. ¿Entiende el sufrimiento? ¿Y por qué? Esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia. El tiempo ya se me ha ido y me hace falta ¿la qué? La riqueza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Me dan 5 minutos? Dice, en el Apocalipsis nosotros encontramos aquí. Estos son los beneficios de la redención por Cristo Jesús. Consecuencia del pecado. Ahora los beneficios de la redención. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 5, de versículo 19, versículo 9 hasta versículo 14 de Apocalipsis 5. Seguro que este te animará, te levantará los ánimos, hermano. Apocalipsis capítulo 5. A ver que lo encuentro rapidito. Y verá lo que nos dice aquí el versículo 9 hasta el versículo 14. Tú en casa lo puedes leer entero este capítulo. Yo quiero abreviarlo un poco porque el tiempo no me va a dejar. Pero escucha lo que dice. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Escucha bien. Todos aquí redimidos, ¿por quién? Por ese Cordero. Versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11, obsérvalo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Escucha su número. Y su número era, ¿cuánto? ¿Cuánto miles? Millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado se digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que están en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero a mí me impacta, hermanos, los miles de personas que estaban allí adorando. ¿Eran miles o eran millones? Millones de millones. ¿Sabe por qué nosotros lo que creemos en el arrebato de la iglesia, lo que creemos en la pretribulación? Creemos que la iglesia es este número de millones que están aquí, antes de que empiece la gran tribulación. Amén. Amén. Nosotros lo creemos, hermanos. Yo no sé si tú lo crees. Millones de millones adorando a Rey de Reyes allí, preparado para la boda del Cordero, porque se abre un preámbulo allí. ¿De cuántos años? 7 años celebrando la boda del Cordero. 7 años de tribulación aquí en la tierra, 7 años celebrando la boda del Cordero en el cielo. Qué bonito. ¿Tú quieres estar ahí? Amén. Yo quiero estar ahí.
adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hermano, cuando nosotros somos redimidos por Jesucristo, si tú eres redimido, perteneces a este grupo de perdonados de los pecados, según Efesios capítulo 1, versículo 7, que lo hemos leído. Entramos al grupo de la justificación, somos justificados, Romanos capítulo 5, 17, si por la transgresión de uno solo, Adán, que fue el que transgredió la ley de Dios, o sea, la orden que Dios le dio. ¿Qué pasó con esa transgresión? Que reinó la muerte por causa de él. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justificación. ¿Sabías tú que cuando Él nos redimió, nosotros somos justificados? Dios nos ve justo delante de Él, y es un don que Dios ha puesto en nosotros, igual que el don de la salvación. Hermanos, si tú has sido redimido, has sido libertado de la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, que ya antes lo hemos leído. Hemos sido adoptados. Hemos recibido adopción en la familia de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 5, que también lo hemos leído antes. Si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, has tenido la liberación de la esclavitud. Antes hemos visto que éramos esclavos. Ahora somos ¿qué? Libres. En Tito capítulo 2, versículo 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para ¿qué? Redimirlo de todas iniquidad y purificar para sí un pueblo, escucha, ajeno o propio. Un pueblo propio, que sea celoso de buenas obras. Si tú has sido redimido por Jesucristo, tienes paz para con Dios, ¿lo sabías? Si tú sientes paz es porque tú has sido redimido. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y versículo 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como la que está en ¿dónde? En los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de Jesucristo. Ahora ya no somos enemigos de Dios. ¿Ahora qué somos? Amigos de Dios. Y la última que encontramos es: tenemos morada. ¿Lo sabías? Si somos redimidos, tenemos morada permanente. ¿En qué? En el Espíritu Santo. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo? Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ¿no nos pertenecemos? ¿Y cómo así? ¿No me hizo libre? ¿No pagó la deuda? Pero ahora somos de Dios. Somos de Dios. Él nos compró, Él nos redimió. Y sigue diciendo aquí el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿qué? Hermano, concluyo diciéndote que ser redimido no es nada más que ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, libertado, adoptado y reconciliado con Dios. Eso es lo que es un verdadero hijo de Dios.
Eso es lo que es una persona lavada con la sangre de Jesucristo, hermanos. Si ha entendido lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, yo te exhorto, yo te animo, yo te aliento, hermanos, a que no falle, que no flaquee, que no ponga las miradas atrás, que siga firme hacia adelante, que no vuelva a practicar las cosas del mundo, sino que te santifique a Él. Todo aquel que ha sido redimido no vuelve atrás. Usted sabe lo que dice, que todo aquel que pone la mano en el arado no pone la mira atrás. Nosotros tenemos que mirar a qué, a un Cristo resucitado que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y cuánto más, si puedo entender que Él dio su vida por mí, en rescate por mí, y que yo tengo una morada eterna allí juntamente con el Padre, y que nosotros vamos a vivir, vamos a reinar con Él eternamente y para siempre, hermano. Hermano, que Dios te bendiga. Ojalá que tú puedas reflexionar un poco en esta mañana, y si tú has entendido que tu vida no anda bien delante de Dios y tú quieres arreglarla con el Señor, esa es la oportunidad.